Y el Señor me hablaba profundamente esta semana de esa posición de deseo. ¿De qué estamos deseando? ¿Qué estamos deseando? ¿Qué estamos deseando? Y me daba el título del mensaje: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le hablaba la semana antepasada de la posición de valentía, del espíritu de valentía y de gallardía de los siervos, de los apóstoles, de los hijos, de los discípulos de Jesús, de los encargados de llevar esta palabra de fe y de poder y de esperanza. Pero había una demanda en ellos, había un deseo en ellos. Escucha, ellos caminaron con Jesús. Ellos no estuvieron como nosotros, ellos caminaron con Jesús, pero Jesús en vida, Jesús en el momento que habita aquí en la tierra. Hoy hablamos de un Jesús no muerto. Y no significa que no esté presente, porque el pensamiento, la posición, la redención de Jesús vive en cada uno de nosotros cuando enfocamos nuestra fe en Él. Pero había en ellos algo más, porque caminaron con Él, así como usted camina con su hermano hoy, así como usted palpa a su padre o a su madre hoy. Ellos caminaron con Jesús. Y cuando Jesús parte, cuando Jesús va, como estamos levantando la adoración, a la diestra del Padre, a sentarse en el trono de su Padre, al lado de su Padre, Jesús les dice: es necesario que yo me vaya, pero no van a estar solos. No van a estar solos. Y he allí esa pequeña frase, esa pequeña estrofa, esa pequeña semilla que Jesús sembró: no van a estar solos. Empezó un deseo en ellos. Empezó ese deseo de entender o de palpar lo que les decía el hombre con el cual habían caminado, el hombre por el cual habían hecho ver o hayan visto hacerse tantos milagros aquí en la tierra. Pero algo que me decía el Señor: esos milagros que hizo mi hijo no es por ser hijo mío. Wow. Jesús caminaba aquí en la tierra como usted y como yo, y no hacía esos milagros porque fuera hijo de Dios. Escúchame, no hacía esos milagros solo por ser hijo de Dios. O sea, solo Jesús, por el cargo que tenía, no hacía los milagros. Solamente por llegar a esa posición, o en esa posición, a Jesús no se le abrían las puertas. Es más, esto le traía conflicto, esto le traía oposición, esto le traía envidia, esto le traía contienda, esto le traía rencor de otras personas, esto le traía rencilla, y por sobre todo le traía oposición de Satanás. Usted me está entendiendo lo que puede traer muchas veces su cargo. El cargo nos puede traer problemas. El cargo nos puede traer muchas veces conflicto. Entonces estamos ¿qué? Anhelando el cargo. Estamos muchos enredados en la iglesia por el cargo. Oh, iglesia, es que fíjense, el cargo que yo tengo ahorita me puede traer conflicto con usted, porque usted está saliendo de una adoración hermosísima, de una alabanza, pero el Señor me dice que diga esto y yo tengo que decirlo. Y eso me puede traer conflicto a mí, porque estaban muchos con las manos levantadas, ofrendaron con un corazón alegre, y el pastor viene y nos confronta, y eso es contradictorio. Pero esto me confronta a mí, iglesia, no es solo a ustedes. Les dejo ese consuelo allí. Si les sirve de algo ese consuelo, no es solo para ustedes, es para mí también. Es para mi esposa, para mi hijo. Con eso les digo que así como aprecio a mi esposa y a mi hijo, los amo, también lo amo a usted. Entonces no es que vengo en contra de usted, no es que vengo en contra de la iglesia, vengo a favor de la iglesia. Le pido la palabra
a mi padre, le pido la dirección a mi padre. Y estando allí sentado, el Señor me da otros capítulos que no tenía aquí marcados. Y yo, Señor, ¿por qué me haces esto? Pero me dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vaya conmigo, por favor, a Hechos. Quiero seguir en Hechos. Esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, y cuando hablo de esta iglesia, digo la iglesia Maranata Ciudad Guayana primeramente. ¿Por qué? Porque es la iglesia donde habito, donde hago vida, sí, pero es para toda la iglesia. Tiene que seguir escribiendo el libro de los Hechos hoy. Tenemos que seguir escribiendo este libro no se cerró. Todos los demás libros tienen un sello al final y dice amén y punto y final. Pero el libro de los Hechos no tiene ese sello, no tiene ese cierre. ¿Por qué? ¿O por qué? Porque tiene que seguirse escribiendo hoy. Usted y yo estamos encargados de esa gran comisión, de seguir escribiéndolo hoy. Por eso el Espíritu Santo hablaba de que hay que predicar, hay que seguir predicando con valentía. Hay que pedir ese espíritu de valentía. Y ese espíritu de valentía solo lo da el Espíritu Santo. Por eso es tan necesario clamar ese Espíritu Santo para seguir con valor o con valentía predicando los valores de Jesús. Y es lo que hacía este hombre o estos hombres. Lea conmigo, yo le leí la semana pasada un capítulo antes, ahora vamos a leer en el 5, Hechos capítulo 5. Yo quiero que lea el principio, el 17, 5:17. Porque entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Usted ve muchas veces el cargo lo que trae, ¿no? Lo pusieron en la cárcel pública. Hay mucha gente hoy con cargos. Y es necesario los cargos. Es necesario estar dentro del cargo. Es necesario tener esa ordenanza y tener esa cobertura del cargo. Pero más allá de eso, quiero mostrarles lo que es fundamental. Más allá de ese cargo, quiero que Dios nos muestre hoy y nos haga saber lo que es fundamental para nosotros. En la cárcel pública, y dice en el 19, pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Fíjese, esa relación con Dios, esa intimidad con Dios es fundamental para que el cargo que tú y yo ocupemos no nos destruya, no nos hunda, no nos aparte por los sentimientos que se puedan mezclar. Porque a alguien que va a la cárcel se le pueden mezclar todos los sentimientos, o uno específico que venga ya arrastrando durante toda su vida, sea tristeza, sea pereza, sea dolor, sea autoconmiseración, sea angustia. Cuando estamos en una cárcel, y no necesariamente física, sino en una cárcel de opresión, puede ser una cárcel, y entendámoslo ahora, espiritual, algo que nos oprime, algo que nos arropa y no nos agrada. Porque no es agradable estar en una cárcel, no es agradable estar preso, no es agradable estar oprimido por algo, sea pensamiento, sea persona, sea lugar, sea una cosa, sea algo, aún una presencia que no nos agrade. Eso es una cárcel. Y esas situaciones nos pueden traer sentimientos guardados, o pueden traer a memoria o a la vivencia actual. Un ejemplo: alguien que sufría de depresión, lo meten en la cárcel y estoy seguro que la depresión se le viene, pero con todas las fuerzas. Si se había ido de él, va a venir ahora, bueno, con más compañía para deprimirte aún más.
Alguien que sufría de gula, de hambre en la cárcel, estoy seguro que le va a venir toda la ansiedad en esa cárcel. Y usted lo ha sentido, usted no ha estado preso físicamente, pero cuando hay una opresión, cuando hay una angustia, a mí me pasa, wow, quiero comer y va matando esas ansias, es comiendo, masticando. Se nos manifiestan o se nos quieren manifestar. Esa opresión viene, esa angustia viene, esos sentimientos vienen a mezclarse en esa cárcel. Entonces el cargo no es lo malo, el problema es lo que acarrea ese cargo, el conflicto que trae ese cargo o esa posición, porque estos hombres tenían un cargo y una posición. Pero su relación con Dios, su intimidad con Dios, les permitió en medio de una cárcel física, y ahora estoy hablando de algo físico y real, no de algo surreal o imaginado, real, un ángel le abrió la cárcel física, le abrió las puertas físicas. Como un día a usted y a mí, en algún momento de nuestras vidas, alguien como un ángel o algún ángel real del cielo nos permitió ver la gloria de Dios y rendirnos y humillarnos y decir: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Me rindo hoy a ti. Y por eso usted y yo estamos hoy aquí parados en esta iglesia, porque en algún momento de nuestra vida algo majestuoso, algo que no lo podemos comprender, nos permitió empezar, y escuche, empezar a escuchar. No es que creímos todo, no es que aprendimos todo en ese momento, no es que nos la sabemos toda en ese momento, pero algo nos motivó a escuchar, algo nos motivó a sentarnos, algo nos motivó a venir domingo tras domingo, martes tras martes, viernes. Algo te motivó, algo pasó en ese momento. Así hay manifestaciones específicas en nuestra vida y Dios las usa. Dios las usa para ese encuentro o ese primer encuentro maravilloso. Pero yo no quiero quedarme allí. Yo no quiero que usted y yo nos quedemos allí, y mucho menos Dios. Estos hombres tuvieron un encuentro maravilloso desde hace mucho tiempo atrás, cuando conocieron a Jesús. Y Pedro, siendo un simple pescador, y Pedro siendo un hombre tosco, un hombre burdo, vulgar, quizás no era muy agradable para las personas, pero Pedro pudo añadir y hacer muchos amigos y hacer ministros, siervos de Jesús por la gracia, siervos, hijos de Dios por la gracia que Dios manifestaba en él, por simplemente acercarse a los pies de Cristo. Entonces usted y yo nos podemos seguir menospreciando y considerándonos poca cosa o mucha cosa, y no nos queremos acercar a Jesús. Entonces tiene que ocurrir algo específico, majestuoso, para empezar a oír. Pero Pedro empezó a oír, mas no se quedó allí. No se quedó allí en esa posición de lástima o de, bueno, ya tuvo un encuentro con Dios. Y yo lo tuve en cierta manera, iglesia. Yo lo tuve en cierta manera en ese cementerio donde sepultaba el cuerpo de mi madre. Y le dije: de oídas te había oído, porque de mi madre te escuché toda la vida. Y he creído en ti a mi manera. Pero ahora que se haga a tu manera y no a la mía, Señor. Esa posición, bueno, para mí, iglesia, es un milagro. Para mí es un milagro, porque es un día que usted hace clic. Es un día que usted lo veía cotidiano y hace un clic, dice: pero veo cosas que no veía antes. Ahora espero algo que no esperaba antes. Ese milagro ocurre ese día que usted decide rendirse a los pies de Cristo. Pero mi Padre, tu Padre, mi Padre, siendo tan grande, no quiere que tú y yo nos quedemos allí. Y ese es el punto hoy. Ese es el punto hoy. Dios no quiere que yo me quede en la simple obediencia de ese día.
o en la simple obediencia del día a día. Y aunque diga simple, la obediencia no es simple, el obedecer no es simple. Pero fíjese, pero un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id. O sea, Dios siempre nos va a dar una salida. Dios siempre nos va a dar una solución. Dios siempre nos va a dar una forma, y escuche, la mejor forma, la forma correcta, la forma sana, aún la forma milagrosa que la ciencia ni ninguna otra ley puede explicar. Iglesia, y esa tiene que ser nuestra vida. Ese tiene que ser nuestro principio. Esa tiene que ser nuestra forma. Dios, tú tienes la salida. Yo no veo la forma natural de salir de la crisis muchas veces. No veo la forma natural de salir, y aunque haya herramientas, mientras haya el principio en la cabeza de los hombres sembrado en el corazón, naturalmente es imposible. Es imposible, iglesia. Pero Dios me está diciendo aquí que es sobrenatural, que está por encima de la naturaleza del hombre, que está por encima de cualquier ley establecida por Él mismo. Porque Dios fue quien hizo las leyes. Dios estableció las leyes naturales aún en el universo, y por eso se sostiene. Las leyes físicas son de Él. A Dios no le hace falta estar todos los días aguantando la tierra, el sol. No. Ya Él puso las leyes físicas, y esas leyes que se rigen por Él sostienen el universo. ¿Usted está entendiendo? Pero ese mismo Dios fue el que puso aliento en ti y en mí. Ese mismo Dios fue el que puso su imagen y semejanza en ti y en mí. Ese mismo Dios nos está diciendo hoy: tu fe, tu posición puede cambiar cualquier circunstancia, por natural que parezca, y aún revertir toda maldición, toda opresión, todo conflicto, todo problema, por muy imposible que parezca para nosotros. Para Cristo, si el enemigo por alguna circunstancia, sea una brecha abierta por nosotros, o sea una circunstancia específica como prueba de la vida, porque son dos cosas diferentes, y así puede venir una enfermedad por brechas abiertas o por circunstancias de la vida, es Él la fuente que nos va a sanar. Es Él la fuente que nos va a libertar. Sea una brecha abierta por nosotros, porque hayamos hecho pactos, porque hayamos buscado, que la palabra es clara y dice: el que busca encuentra. Y eso no se limita solo a Dios. El que busca a Dios lo encuentra. Pero el que busca brujos encuentra espíritus malignos. El que busca pactos encuentra hacer pactos, así sea con personas o con otros entes espirituales. Y estoy hablando bien espiritual hoy. Es necesario hablar de ese mundo espiritual porque es ahora. Iglesia, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Escúcheme, vivimos un tiempo de mucha riqueza. Vivimos ese tiempo con mucha pasividad. Y hoy vemos manifiesto esa necesidad ahora en nosotros. Y no hallamos cómo encontrarla. No vemos ahora esa riqueza manifiesta. No vemos esa facilidad para conseguir el dinero. No vemos esa facilidad para entrar o trabajar. Porque todo está complejo, todo está enredado, todo está al revés prácticamente. Pero es ahora entonces donde tenemos que trascender a ese mundo espiritual, empezar a hablar a ese mundo espiritual, empezar a creer que hay un mundo espiritual tan o más real que el nuestro, que el que pisamos hoy en día, y que Dios quiere desde ese mundo espiritual darte a ti y a mí, o darnos todas sus bendiciones. Por eso Dios me decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estos hombres eran una bendición para esa nación. Pedro y Juan estaban siendo comisionados y Dios los estaba sacando de una forma milagrosa de su cárcel, de lo que la religión los quiso poner, porque estos mismos que los mandaron a callar y que ellos fueron con valentía a hablar a la iglesia, ¿se acuerda que le hablaba hace 2 domingos atrás? Ellos fueron con valentía a hablar a su iglesia, a hablar a su gente. Así como usted y yo tenemos que venir con valentía a hablar a nuestra gente,
con amor, hablar a nuestra iglesia, ellos lo hicieron. Y esto les molestaba a tal punto que los metieron presos, porque los mismos, como decía la secta de los saduceos, o sea, les dijimos que no hablaran en el nombre de Jesús. Les dijimos que no hablaran en ese nombre, no que se callaran, no le hubieran cortado la lengua, no que se quedaran mudos. Tú puedes hablar, pero habla sandeces, o habla de tu inteligencia, o habla de lo que has hecho, habla de lo que no has hecho, habla de tus fiestas, habla de tu parranda, o habla de tu religión, habla de esto, habla de aquello, pero no hables en el nombre de Jesús. No hablen en el nombre de Jesús. Y esa fue la orden que le dieron ellos. Para estos señores era imposible, como tiene que ser para nosotros hoy, imposible no hablar en el nombre de Jesús. Es la primera posición que todo cristiano nominal debe tener. Es la primera posición que todo hombre de Dios que se para en un altar debe tener. Es la posición que todo ministro de alabanza, de adoración o de cualquier área de la iglesia debe tener. Hablar en el nombre de Jesús. Es la posición que todo creyente, aun cuando permanezca sentado por mucho tiempo en la iglesia, debe tener. Hablar en el nombre de Jesús. Es más, es la posición de todo pecador, porque todos somos pecadores. Iglesia, para que no se me sienta apartado alguien porque hay algún proceso de disciplina en su vida, porque sí es necesaria la disciplina, o que nos sintamos, porque Dios nos disciplina todos los días. Entonces esa posición, aún desde el lugar de pecadores, tenemos que seguir hablando en el nombre de Jesús, y es lo que nos va a libertar. Es la garantía para empezar a ser libres. Es la garantía para que haya otra vez ese clic que hubo una vez y que le serviste al Señor, y hubo un clic tú con Dios y volteaste tu mirada a buscar de Dios, pero algo en el camino hizo que te deslizaras. Algo en el camino hizo que nos deslizáramos, que nos olvidáramos, que nos desviáramos, que viráramos el barco, así sea 3 grados, ya tenemos que encaminarnos otra vez. Así sea 1 grado, así sea medio grado. Entonces es necesario ver cuán frágil, cuán delicado es ese camino. ¿Me entiende? Entonces, aún en medio de nuestra situación difícil, tenemos, o situación compleja en nuestra vida, estamos luchando con lo que nos quiere apartar, Aún cuando estamos luchando con eso, necesitamos entender que para hacer ese clic, para recibir ese milagro, tenemos que seguir hablando en el nombre de Jesús. Con entendimiento, iglesia. Con entendimiento. Le hablaba de que la humildad es eso que nos permite humillarnos delante de Jesús. Es esa posición que nos permite reconocer a un Padre en los cielos. Y esa posición es la que tiene que estar en nosotros para poder seguir hablando en este nombre. Pero ¿qué pasa si salimos a las calles a hablar solo en este nombre? Y nuestras vidas siguen siendo iguales o peores. Fíjese, puestos en pie, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Pero cuando llegaron los guardias no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Usted ve la mejor manera de ser libre? No es por el cargo, es por la relación con Dios. No es por lo intocable que te pueda hacer una credencial, es por la relación con Dios. No es por lo intocable que te pueda hacer los guardaespaldas o las personas que te cuiden,
seas pastor o seas ministro de algún ministerio del gobierno, o seas lo que sea, o seamos lo que seamos, o seamos partícipes de algún ente público, que mira, es necesario que te pongas 2 guardaespaldas porque la sangre de Cristo sobre mi vida. Yo no necesito a nadie espiando mi vida ni sabiendo lo que yo hago o dejo de hacer todos los días. Bueno, a mí me incomoda eso, no sé usted. Entonces no envidie tanto la vida de un artista que está todos los días la gente viendo a ver qué hace o qué deja de hacer. ¿Usted no cree? ¿Cuántos muchachos envidiando la vida de los reggaetoneros? Y esos reggaetoneros no tienen paz. Está alguien todos los días tomándole fotos, alguien todos los días siguiéndolo, alguien todos los días haciendo esto. Que ni a la iglesia pueden ir en paz. Ustedes no, ustedes tienen paz para venir a la iglesia. Tienen paz para buscar de Dios. Amén. Entonces, cuando oyeron estas palabras al sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y de los principales sacerdotes, dudaban en que vendría para aquello. Pero viendo uno les dio la noticia: los hombres que pusieron o que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Qué estaban ellos? Dios los hizo libre y se fueron a un crucero. Dios los hizo libre en ese momento de la cárcel y se fueron a robar. Dios los hizo libre y se fueron a enseñar al pueblo. Obedecieron. Se fueron a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo sin violencia. Sin violencia. Ojo, ya los sacerdotes dijeron: no me los toquen. Esta gente salió de la cárcel, yo no sé ni cómo. Están enchufados. Están enchufados. O sea, no me los toque, que esa gente me llegue íntegra aquí, porque yo no sé a quién tienen atrás y no sé, entonces después vienen por mi cabeza. Usted está entendiendo la posición ahora de miedo o de respeto, ¿no? Y dice: sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Algo mayor que estar enchufado, tener amigos. Algo mayor que no que nuestra relación con Dios, pero sí que con todo lo que podamos tener aquí en la tierra, es tener el agrado de la gente. Si no hay gente al lado de nosotros, con nosotros trabajando, nada funciona. Si no hay gente al lado de este pastor ayudándome a pastorear la iglesia, esta iglesia no funciona. Igual con cualquier iglesia. No crea que ni la del apóstol, ninguna, y yo no estoy hablando mal de los apóstoles, estoy siendo claro y sincero como hombre de Dios. Ninguna iglesia puede sostenerse solo por el pastor o por el apóstol. Es un equipo de personas, es un pueblo buscando ¿qué? Algo común, a Dios. Buscando el favor ¿de quién? De los hombres. Amén. El favor de Dios. Dice, esta gente temía, estos religiosos temían, como ya el pueblo había recibido vida por las palabras de estos hombres, que se lo tocaran, que llegaran aporreados. Dice, la gente nos va a apedrear, la gente nos va a sacar la cabeza, nos van a matar. Porque apedrearlo no era que tirarle una piedrita de esa y que tú le dices al muchacho: hijo, cuidado. No, eso es piedra parejo hasta que muera. Sí, así es, así era la tradición en ese momento. ¿Sí? Entonces, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: no los mandamos estrictamente que no enseñaras en ese nombre. O sea, enseñen lo que ustedes quieran, por favor. Si ustedes son maestros, bueno, pónganse, enséñenles de la A a la Z, o del alfa al omega, enséñenles el abecedario, enséñenlos a multiplicar, enséñenlos a esto, enséñenlos a hacer ciencia, enséñenlos a hacer el volcán, enséñenlos a hacer tal, cual. Pero el nombre de Jesús no lo mencionen. Enseñen a los hombres a hacer lo que sea. Es más, desde el principio el hombre quería el árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal, y Dios es lo primero que le dijo: cálmense, conózcanme a mí primero, cálmense. Entonces no les dijimos que no enseñaran en ese nombre, pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina.
Fíjese lo poderoso que es hablar en el nombre de Jesús. Es que Satanás sabe eso, pero muchas veces nosotros no lo sabemos. Entonces nos ponemos a hablar en nuestro nombre y nos ponemos a hablar de las cosas que hemos hecho, o nos ponemos a hablar de lo que hemos alcanzado, o nos ponemos a hablar de lo que alcanzó fulano. Pero es que vea ese ministerio cómo está, y véalo y hágalo, y es que hay que hacer, y vea esta estrategia, y vea esta otra, y vea por aquí. Y no entendemos que el hablar en el nombre de Jesús enamora a la gente, porque hay algo que trasciende y no se queda solo en lo natural, sino que le permite a la persona hacer un clic a lo sobrenatural, a empezar a conocer algo que no entendía, que no apreciaba, y empieza una relación con Dios. Es esa posición. Y eso a la gente, bueno, a mí me enamora. Y no le digo que no me ha tocado batallar con mi carne. Claro que sí, iglesia, yo soy hombre. Me ha tocado batallar con mi carne. Me ha tocado levantarme. Me ha tocado pedirle a Dios que me perdone y que me ayude a seguir adelante. Ay, el pastor pecó. Sí, he pecado todos los días de mi vida, con pensamiento, por obra, por omisión, por hacer algo indebido o por dejar de hacer la voluntad de Dios. Y nos toca, iglesia. Dice: pero ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario, y esta es la posición de un hombre de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y escúcheme, esto no es rebeldía. Esto no es rebeldía. Esto no justifica a alguien rebelde de la iglesia que quiere hacer lo que le dé la gana, y entonces el pastor o el grupo de líderes o los ancianos o el hermano, su hermano, porque no vea entonces ningún cargo, su hermano lo llama a reflexión y dice: no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso no aplica, porque Dios es claro. No hay medias tintas con Dios. Ellos aclaran esta posición y dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Lo primero que necesitamos como hombres es arrepentirnos para ser perdonados. Para que venga el favor de Dios o para que haya un clic con nuestro Padre, tiene que estar el nombre de Jesús presente en nuestras vidas. Porque la palabra es clara, y yo quiero que usted la lea para ser bien metódicos ahora, claro, con la palabra. Este pasaje que me daba ahorita el Señor, no lo busque, si quiere escríbalo, Lucas 10, 22, dice: todas las cosas me fueron entregadas. Le voy a leer uno antes, el 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero como Jesús no es egoísta, todo el que se acerca a Él le revela al Padre. El que no se acerca es porque no quiere. Y en algún momento Dios usará esos milagros, como lo hizo contigo, conmigo, porque yo no quería.
y nos ayudó ahí esa situación a hacer el clic. Pero el que se acerca a Jesús, Jesús le revela quién es el Padre. Estos hombres se acercaron a Jesús y tuvieron una revelación de quién era Jesús y conocieron al Padre. Y esa posición los llevó a guerrear hasta lo último, aun cuando no estaba Jesús. ¿Por qué? Porque esa posición de obediencia permitía ahora en ellos la presencia del Espíritu Santo. Vuelva conmigo a Hechos. Dice: nosotros somos testigos. En el 31 le leía: este Dios ha exaltado. Y en el 32 dice: nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Nosotros, estaban hablando de ellos. Nosotros como hombres somos testigos de estas cosas, de lo que hizo Jesús, lo vimos. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Entonces hay un principio, el nombre de Jesús. Hay un principio inviolable, inquebrantable, que es el nombre de Jesús. Ese principio me lleva a mí a arrepentimiento, a perdón. Es algo casi junto que viene. El arrepentimiento, acercarme a Jesús en su nombre. Aquí, Señor, en tu nombre estoy, en el nombre de Jesús. Esto trae perdón a mi vida. Pero Dios no nos quiere solo allí. Porque la iglesia hoy usted fue perdonado, pero Dios quiere que la iglesia se levante. Dios quiere que la iglesia camine. Dios quiere que la iglesia predique. Porque Dios no solo se quiere quedar aquí en el corazón de 300, no. Dios quiere llenar el corazón de todo venezolano. Dios quiere llenar el corazón de todo el que habita esta tierra. Dios quiere llenar el corazón de todo el que habita en otro país. No necesariamente a través tuyo o mío, sino de los que están allá. Pero la palabra no tiene límites, no tiene fronteras. Entonces había una posición aquí de obediencia. Obediencia. Esa obediencia los llevó a la cárcel. Esa obediencia los llevó a un momento difícil. Pero esa misma posición les permitió estar llenos del Espíritu Santo, y que el Señor no tuviera inconvenientes en enviar ángeles, en enviar ayuda, en enviar lo que sea necesario para que tú y yo salgamos del problema. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Entonces no hace falta solo salir a predicar en el nombre de Jesús como evangelio cambia. Tenemos que salir como gente obediente. Pero no obediente porque llegué puntual, no, obediente en casa, obediente en mi intimidad, sinceros con Dios. Es el punto que quiero llegar. Hablamos en el nombre de Jesús, y nuestra obediencia en lo secreto va a permitir que milagros, señales, prodigios se manifiesten a través de usted y de mí. Es allí el punto donde Jesús no hacía los milagros por ser el enviado o venir con el cargo de hijo de Dios. Porque acuérdese que todo este proceso Jesús era 100% hombre. Para hacer un milagro, más pequeño que fuera, el más sencillo, el más insignificante, como transformar el agua en vino, necesitaba la presencia del Espíritu Santo. Necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Necesitaba el poder del Espíritu Santo. No necesitaba el cargo. No necesitaba recordarle a tal o a cual, a fulano, que yo soy el Hijo de Dios. No. Se los decía a los religiosos cuando lo preguntaban, porque bueno, mi Señor venía a confrontar y venía a hablar la verdad. Y esta verdad, aunque le sacara la piedra a ellos, era su guillotina. Él no iba a mentir. Sí, yo soy el Hijo de Dios. Eso los quebraba. ¿Cómo nacido allá de Jerusalén, de ese pueblucho, de ese lugar, y cómo pretende, cómo se osa poner en sus labios o en su pensamiento que es hijo de Dios?
Esa posición es la que tenemos usted y yo hoy. Hombres, humanos. Y no sé dónde nació usted. No sé de dónde venga usted. Si es de cuna o rico de cuna o es del barrio más pobre. Seguimos siendo hombres naturales, pero que por fe, en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesús, y por obediencia a esa relación que empezamos a tener con ese Padre que Jesús nos revela, viene la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero hay un punto ahora, que es el tercero, es ese deseo. Es ese deseo, iglesia. Y yo pienso que este es el punto más clave. Para ver los milagros, no para salvación. Y quiero que me entienda hoy, no es para salvación. Hoy no lo estoy predicando para salvación porque usted es salvo. Usted y yo somos salvos en el nombre de Jesús. Usted y yo nos vamos a ver en el cielo en el nombre de Jesús. Usted y yo vamos a ver a nuestros familiares que partieron primero en el cielo en el nombre de Jesús. Usted y yo somos llenos del Espíritu Santo. Y ese fuego nos ha cambiado, ese fuego nos ha purificado, ese fuego ha quemado la maleza, así como la quemaba anoche en frente de mi casa en el monte. Y veía que el día en la mañana cortamos el monte por completo. Estoy hablando de una hectárea bien grande, o un área bien grande, no una hectárea, un área bien grande. Cortamos el monte y el monte, apenas usted lo corta, se seca. Y le pega candela y usted ve cómo eso arde. Y a mí me daba gusto porque el monte me tenía de verdad cansado, ¿no? O sea, estaba muy alto y mucho de estos que tienen puyas a la para atrás, que usted lo conoce así coloquialmente hablando, y hay muchísimos de eso. Y cuando la candela pasaba, eso me daba mi satisfacción porque, Señor, gracias, ya acabamos con esto. Así es el fuego del Espíritu Santo, quemando ese monte, esa paja que muchas veces tenemos en nosotros, esa hierba mala, para que no malentienda la palabra. Esa hierba mala en nosotros. Ese fuego está en usted y en mí. Pero ahora tiene que estar un deseo de ver los milagros de Dios ocurrir aquí. Un deseo de ver los milagros de Dios transcurrir aquí en Venezuela, en mi casa, en mi vida, en mis hijos. Tiene que estar ese deseo, iglesia. Y ese deseo es la llave ahora, es la clave para que el Espíritu Santo opere. ¿Por qué? Porque ese deseo ya es falta de incredulidad. Ya no es fe, es falta de incredulidad. Porque tenemos fe para creer en el Hijo, Señor, y tú me salvas, tú me perdonas. Tenemos fe para que el Espíritu Santo nos llene y bueno, ya no fumo, ya no hago esto, wow. Y nos quedamos allí así. Pero ahora quiero ver los milagros y ese deseo tiene que estar presente, iglesia. Y yo le digo, yo muchas veces no lo he tenido o estoy aprendiendo a tenerlo ahora. De ver milagros, porque me conformé, sí, con conocer a Jesús en el nombre de Jesús y hacer lo posible por obedecer a mi Padre, por obedecerlo a Él. Y el Espíritu Santo está presente, pero tiene que haber ahora un deseo en nuestras entrañas de ver milagros, de ver la gente sanarse, de ver la gente levantarse, de ver la gente enriquecerse. Decir, ser pobre no es malo, iglesia. Malo es estar hundido en pobreza. Malo es que la riqueza se entrone en tu corazón. Eso sí es malo. Pero el Espíritu Santo llenando tu vida, la riqueza no se entrona en tu corazón, sino que te permite dar. ¿Por qué usted cree que la iglesia de los hechos se daban unos a otros? Y todos tenían las cosas en común, pero eso no lo hace sino el Espíritu Santo. Porque el que tiene la riqueza entronada en el corazón no le quiere dar a nadie, quiere que todo el mundo le dé. Pero la llenura del Espíritu Santo permite que tú quieras dar. Y no solo que quiera, sino que pueda. Porque hay muchos que quieren pero no pueden, la mano no les llega. Pero cuando usted quiere, el Espíritu Santo lo ayuda a que pueda. Por eso lo tenían en común. Y eso es un milagro. Para mí eso es un milagro, que alguien llegue y me diga, mira, de parte de Dios, esto es para ti. Eso no lo hace cualquiera.
Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Porque es que no es que lo hago yo, lo hace el Espíritu Santo en nosotros. El nombre de Jesús, una obediencia, un paso de fe, y vemos el milagro por deseo. ¿Por qué? Porque yo deseo que esa persona salga adelante. Yo deseo que esa persona, que esa familia crezca. Yo deseo que ese lugar sea diferente, sea bendecido, brille. Ese deseo, ¿usted está entendiendo? Ese deseo lo tenía Jesús. Jesús fue enviado por su Padre a cambiar esta tierra, a cambiarlo a usted y a mí, a redimirlo a usted y a mí. Y ese deseo estaba en él, a flor de piel, como hombre, iglesia, no como el Hijo de Dios, no como el omnipotente, sino como hombre estaba ese deseo. Y por eso el Espíritu Santo que moraba en él podía hacer los milagros, podía hacer las señales, podía presentar cambios en cada lugar donde entraba. Y ese deseo tiene que estar en la iglesia hoy. Ese deseo tiene que estar en cada joven hoy. Ese deseo tiene que estar en cada anciano hoy. Ese deseo tiene que estar en cada niño, aún en nuestros niños tenemos que inculcarlo. Quizás no lo entenderán tan fácil, pero usted como padre, como madre, como maestro, como siervo, se lo puede ir mostrando a ellos. Y que nuestros hijos, ya por muy pequeños que sean, vean esos milagros. Tenemos que ser la iglesia como las de África. ¿Por qué usted cree que las iglesias de África les ha tocado y hablan? No, pero es que en África se levantan esto y levantan muertos y levantan, porque hay mucha pobreza y les ha tocado en medio de esa circunstancia. Mire, hay que creer por algo más. Por eso le decía, el sueldo que le han o el que le prometan, mira, dudo que le alcance. Entonces usted no le crea al sueldo, créale a Dios. Créale a la palabra de Dios. Créale a la presencia del Espíritu Santo que está usted y en mí por el nombre de Jesús. Y desee esos milagros. Empiece a desear ver a su vecino, a su hermano sanarse. Empiece a desear a esa persona que le está predicando que se levante. Señor, levántalo. Señor, levántalo. Señor, levanta esa familia, levanta mi matrimonio, levanta ese matrimonio. Son milagros, iglesia. Señor, redime a mis hijos. Señor, sácalos de la droga, sácalos del alcohol, sácalos de la miseria, sácalos del engaño, sácalos de la mentira. Empiece a desear eso. Sácalos de la pornografía, sácalos de las pasiones o de las bajas pasiones. Sácalo de la vida vana, sácalo de esa vida pasajera. Iglesia, todo pasa, pero el nombre de Dios no va a pasar. Y si usted y yo estamos pegados a ese nombre, no pasaremos. La fuerza de la juventud pasa, la sabiduría de los ancianos pasa, la sabiduría del tiempo, de la vida pasa, pero la palabra de Dios no pasa. El nombre de Jesús no pasa. Ha trascendido desde el principio de la tierra hasta hoy. Y no va a ser diferente mañana. Iglesia, no va a ser diferente mañana. El nombre de Jesús va a seguir estando en alto. El nombre de Jesús va a seguir siendo el único que pueda cambiar y transformar o a permitir que el hombre se acerque a su Padre. La llenura del Espíritu Santo es el único que va a traer ese fuego de cambio en nosotros y el deseo en el corazón por ver esas señales, por ver esos milagros, por ver las situaciones cambiadas. Porque no se trata de que usted quiera milagros para su sola satisfacción, y son buenos, pero no es lo que Dios quiere. No es la iglesia de los hechos. Yo quiero poder bendecirle. No es para que digan, el pastor tiene una iglesia próspera. No, es para que usted disfrute con su familia esa prosperidad. Es para que usted pueda bendecir a otro con esa prosperidad. Es ese deseo sincero, iglesia. Es ese deseo el que Dios requiere de nosotros para hacer los milagros aquí en Venezuela. Es esa iglesia la que Dios requiere de nosotros para cambiar la ideología de este país. La ideología que se metió en el corazón de los bachaqueros. La ideología que se metió en el corazón de los pranes. La ideología que se metió en el corazón del que no tiene cargo de prane y de bachaquero, pero que simplemente se aprovecha de todo el que pueda. Del que se aprovecha de la situación de crisis, del que se aprovecha de la situación conflictiva o de conflicto de la persona. Es la única manera de sacar esa ideología en el nombre de Jesús
siendo llenos del Espíritu Santo y deseando ver esos milagros. ¿Por qué? Porque eso pasa de lo natural a lo sobrenatural. Y tenemos que empezar a ser cristianos sobrenaturales. No puede quedarse como el cristiano nominal, que bueno, sí, Señor, yo creo en ti, yo obedezco tu palabra. Tenemos que empezar a desear lo sobrenatural, iglesia, a desear lo sobrenatural. Y por mucho tiempo me he quedado así en ser el cristiano nominal, de que el nombre de Jesús lo tengo sellado en mi corazón. Y busco obedecer, y se lo dije hace un ratico, busco obedecer, pero estoy deseando ahora ver esos milagros. Estoy deseando ver la manifestación del Espíritu Santo en mis jóvenes. Estoy deseando ver la manifestación del Espíritu Santo en los líderes, en toda la iglesia. Así sea por primera vez que una persona pise allí, quiero ver los milagros en esa persona. Quiero verla libre, sana, santa. Y eso tiene que estar en nosotros. Amén, iglesia.